Las estrellas y la luna desapareció en nuestra ciudad. Lo que vino después, me temo que no era humano. Nosotros pensamos que era un simple apagón. Entonces, las estrellas comenzaron a desaparecer una a una y comenzaron los golpes. Todo empezó con un corte de luz común y corriente. No hubo tormenta ni ningún aviso. Solo las luces de nuestra ciudad de Oregon parpadearon una vez. Era como si estuvieran enfermas con hipo, y luego desaparecieron de golpe, incluyendo farolas, televisores, teléfonos, absolutamente todo. Incluso el aire se sentía tenso y diferente. Ahora se sentía más pesado, demasiado quieto, como si algo me presionara el interior de las orejas. Mi amiga y yo estábamos sentados en el sofá intentando no hablar de lo que pasó en el bosque hace 2 meses. Habíamos llegado a un acuerdo tácito, no mencionar el nombre de Carter, no preguntar sobre los sobres negros, y no preguntarnos qué demonios era esa cosa. Pero a veces, tarde en la noche, nos sentábamos en la oscuridad y pretendíamos que el silencio entre nosotros era algo normal y seguro. Pero no fue así. Mi amiga se levantó con el teléfono en la mano. «Oye Ángel, la batería está al 19% y no tengo señal». Yo miré por la ventana. No había nada. Sin luces en el patio, ni sensores de movimiento, ni faros que se colaban por la calle. La ciudad entera simplemente se había apagado. No me refiero a físicamente, o sea, sí estaba ahí, solamente que se sentía, ausente. Como si alguien le hubiera envuelto en un terciopelo y hubiera dado un paso atrás para observar. «Revisaré la caja de fusibles a ver si hay algún error», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta trasera. Yo me quedé atrás. De repente, la sala de estar parecía demasiado grande. El fuego de la chimenea ya se había apagado hace un tiempo. Las sombras se acumulaban en los rincones como si algo se filtrara en las paredes. Yo no pude dejar de mirar la ventana. Yo sé que no había nada ahí afuera, pero no se sentía vacío. Se sentía como si algo estuviera ahí esperando. Mi amiga regresó 10 minutos después. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó en la puerta mojada por el aire frío y con la mandíbula apretada. «Oye Ángel, toda la calle está a oscuras. No solamente somos nosotros», dijo finalmente. «¿Eh? ¿Es en serio?», yo pregunté. «Sí, tampoco hay estrellas ni luna». Eso me detuvo. Pasé junto a ella y salí al patio. ¡Carajo! Ella tenía razón. No había luna, ni nubes, ni tampoco estrellas. Solo era un océano negro, tan denso que parecía que el aire pesaba. Apenas podía distinguir la silueta de las casas al otro lado de la calle. No había luces en las ventanas, ni siquiera el parpadeo de las velas, santo cielo. Y pude escuchar algo abajo de la calle, un ruido húmedo y arrastrado, como alguien que tira de una bolsa de basura sobre el cemento. Yo me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos en la oscuridad, y la vi. Era nuestra vecina, la señora Kisler. Solo que ella no era en su totalidad ella, no en realidad. Estaba de pie en medio de la calle en camisón, estaba luciendo pálida, muy blanca, con la cabeza ladeada en un ángulo doloroso, y sus brazos colgaban flácidos a los costados como si hubiera olvidado para qué servían. Y su boca, santo cielo, su boca estaba abierta, colgando, con la mandíbula floja. Yo grité al ver esto. «Señora Kisler, ¿está bien?». No obtuve respuesta, pero ella se estremeció. Luego di un paso hacia adelante y luego otro. Entonces otra figura surgió detrás de ella y luego otra y luego 5 más. Todas estas figuras se movían de la misma manera, como marionetas arrastradas por cuerdas invisibles. «Oye, ¿qué diablos está sucediendo?», preguntó mi amiga. Yo no tenía una respuesta para esto, pero yo conocía ese olor, a estática, a metal y a ozono. Era el maldito mismo olor que se había filtrado por el bosque aquella noche.
la misma presencia que había acompañado la ventana de la cabaña desde afuera. «Oh, no, no, esto no está bien. ¡Entra!», dije. «¿Pero por qué? ¿Qué sucede?» «Porque esto no se trata de un apagón común y corriente. Está sucediendo algo». Entramos en la casa y cerramos la puerta silenciosamente. No escuchamos un golpe, ni siquiera un clic. Simplemente apliqué una presión lenta contra la madera hasta que encajó en su lugar con un susurro. Mi amiga corrió el cerrojo. Corrió también la cortina. La única luz en la habitación provenía de su teléfono, solo con el tenue brillo de la pantalla de bloqueo proyectando sombras en su rostro. «Oh, maldita sea, nuestra vecina estaba pálida, enfermiza». El aire dentro se sentía más tenue ahora, como si cada respiración saliera de un pozo poco profunda. Nos agachamos debajo de la ventana, uno al lado del otro, y miramos a través del borde de la cortina. La calle se estaba llenando de estas figuras todas arrastrando los pies de la misma manera, con la cabeza gacha, los brazos flácidos como si se les hubieran descoyuntado las articulaciones. No llevaban coordinación, no tenían ningún sonido, salvo el resbaladizo arrastrar de pies descalzos y extremidades rotas sobre el asfalto. Un hombre, creo que trabajaba en la ferretería, tenía la pierna derecha completamente torcida hacia atrás. Aún así caminaba con ella. Cojeaba hacia adelante como si nada, con el pie dolorosamente doblándose con un crujido horrible cada vez que tocaba el pavimento. A otra mujer le faltaba la boca. Simplemente su mandíbula se había ido. Ahora su boca se abría en una cavidad hueca de tendón negro y expuesto, con la lengua flácida y palpitante como si no supiera qué hacer sin sus labios. Algo se movió ahí adentro, crepitándose como una segunda lengua o tal vez una mano. Mi amiga me apretó la muñeca. Ella no dijo nada. No tenía que hacerlo, porque ahora podíamos ver más. Venían de todas partes. Siluetas que bordeaban los patios, miraban fijamente por las ventanas oscuras. Se detenían lo justo para escucharnos, pero no con los oídos, sino con algo más, algún tipo de sentido que no podíamos entender. «Ellos parece que no están observando, están escaneando nada más», susurró. Ella tenía razón, no se movían como depredadores, se movían como instrumentos, buscando y mapeando. Uno de ellos se detuvo frente a la casa de nuestro vecino y levantó la cabeza. Su rostro estaba flácido, con la mandíbula desencajada, pero sus ojos, o lo que quedaba de ellos, se movían convulsivamente, muy rápido, como insectos bajo papel mojado. Era una vibración palpitante tras las cuencas destrozadas. Luego giró la cabeza hacia la ventana, no hacia nuestra ventana, pero a una de ellas. Había presentido algo, entonces comenzaron los gritos. Pero no eran de estas cosas, sino desde dentro de una casa. Una voz de mujer ronca, aguda e impregnada de horror. Luego un golpe sordo, rápido, frenético, como si intentara salir por atrás. La cosa gritó de vuelta, si es que se le puede llamar grito. Abrió la boca y algo salió de ella, pero no era un sonido. Era más bien como estática. Una distorsión de baja frecuencia que hizo temblar el cristal de la ventana a su alrededor, y entonces la puerta principal de esa casa simplemente se derrumbó hacia adentro. Entraron en masa y luego todo quedó en silencio, demasiado silencioso. Mi amiga se tapó la boca. Sentía algo frío en el pecho, pero no era miedo, todavía no. Era reconocimiento. Esto no fue casualidad. Esto fue deliberado. «Vamos, hay que ir al sótano, ahora», susurré. Nos agachamos rozando el suelo con las manos, pisando cada tabla crujiente que habíamos memorizado durante años viviendo aquí. La linterna de mi teléfono se encendió solo un segundo, suficiente para guiarnos hasta la puerta del sótano. Estaba más oscuro ahí abajo y hacía más frío, como si algo no se hubiera descongelado desde la última vez que la casa estuvo vacía. Mi amiga cerró la puerta detrás de nosotros y deslizó el cerrojo. Nos sentamos en el suelo de cemento,
con la espalda contra la pared y nuestra respiración empañada por la tenue luz de su pantalla. «¿Qué carajos está pasando?», susurró. Yo no respondí de inmediato y entonces... «Oh, no, 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 creo que está sucediendo de nuevo». Ella no preguntó qué quería decir, porque ella lo sabía. Porque una parte de nosotros, de ambos, sabía que esto estaba ligado a la división, a Carter, a lo que nos prometieron que estaba contenido en ese maldito bosque. Pero ahora estaba suelto otra vez, o algo peor había sucedido. La linterna de cuerda que encontramos apenas funcionaba. Nos tomó 2 minutos completos de girar la manivela antes de que un haz de luz amarillenta parpadeara sobre las paredes de cemento. La bombilla vibró levemente y el haz tembló, pero algo era. Y justo ahora, algo era la diferencia entre estar a salvo y gritar en la oscuridad. Mi amiga lo dirigió hacia el rincón más alejado del sótano, donde su padre solía guardar equipo viejo de senderismo. Había contenedores de plástico apilados uno encima del otro, la mayoría deformados por años de humedad, y abrió uno con las uñas. En el interior, sellados en una vieja bolsa de basura, estaban nuestras viejas mochilas para acampar. Eran los mismos que trajimos a la cabaña, los mismos que no habíamos tocado desde aquella vez en el bosque. No recordaba haberlos guardado, ni siquiera recordaba haberlos sacado del motel, pero sí, aquí estaban. Era como si alguien hubiera querido que así fuera, como si alguien los hubiera devuelto, ¿saben? Ella se agachó a mi lado con las manos temblorosas al abrir la cremallera. Dentro había un pequeño quemador de propano, un termo abollado y nuestros encendedores con vendas de gasa, yodo y un cuchillo. También teníamos barras de proteínas y... «¡Mira, la palanca!», dijo ella sosteniéndola. Sí, era pesada, oxidada cerca de la base, pero era sólida. No era como tal un arma, pero era lo suficiente para hacerme sentir que no estábamos totalmente indefensos. Ella me lo entregó. «Tú eres mejor defendiéndonos», dijo en voz baja, y yo no lo discutí. Encontramos una caja de cerillas impermeables medio aplastadas, un viejo poncho y pastillas purificadoras de agua, lo esencial. Pero no teníamos pilas, ni siquiera radios, ni hay señal. Dirigí la linterna hacia las ventanas del sótano, aquellas pequeñas y rectangulares justo por encima del suelo, y el cristal estaba empañado por la condensación del interior, pero también manchado por el exterior. Largas rayas húmedas, como si alguien hubiera pasado los dedos por el cristal una y otra vez. Entonces se me revolvió el estómago. «¡Estuvieron aquí!», dije. Ella no preguntó quién, simplemente cerró la cortina. A continuación revisamos las puertas del mamparo. Todavía estaba cerrada y sellada, pero las bisagras crujían cuando las probamos. «Podría haber una salida», dije. «¡Oh, dentro!», respondió ella. No estaba totalmente equivocada. Nos sentamos en el cemento con la espalda contra la fría pared, pasándonos la linterna como si fuera una vela en una iglesia llena de fantasmas. «Necesitamos un plan, y uno bueno», dijo. «Sí, lo sé, lo sé. No podemos quedarnos aquí para siempre». «Ay, sí, ya lo sé». Y entonces, afuera en la ciudad, todo volvió a quedar en silencio, pero sabía que no se quedaría así. No cuando éramos 2 de las últimas personas que quedaban. Esperamos otra hora, y no escuchamos más pasos arrastrados, ni siquiera más aullidos estáticos en la oscuridad. El vecindario había vuelto a quedar en silencio, como si lo que fuera que accionaba el poder hubiera llamado a la horda a un lugar más profundo, más lejos de aquí. Un perímetro de casa, tal vez, o un ritual que no podíamos comprender, pero el silencio no parecía seguro. Se sentía vacío, como una boca esperando a cerrarse. «Necesitamos revisar la casa», dijo. Yo asentí con la palanca en la mano. Subimos sigilosamente las escaleras del sótano con la linterna apretada contra los dientes. Cada escalón crujía en una lenta protesta. La planta baja estaba completamente oscura y fría. Nos mantuvimos agachados recorriendo cada habitación y revisando los armarios, los gabinetes y el espacio bajo las escaleras.
El botiquín de primeros auxilios estaba medio lleno, con cinta adhesiva, un cúter y una lata de duraznos sin abrir, y no había pilas. Me guardé los duraznos en el bolsillo. No era mucho, pero se sentía como una pequeña victoria. No sabes cuándo podemos volver a tener un poco de, ya saben, alimento. Nosotros nos mudamos a la cocina. Las ventanas estaban empañadas, pero intactas. El patio trasero parecía vacío. Incluso la línea de árboles más allá de la cerca estaba quieta, como si el bosque mismo se hubiera dormido. «Creo que ya se han marchado», susurró ella. Sí, quiero creer eso. Realmente quería, pero luego vino el sonido. No fueron de pasos. Fue un fuerte crujido desde la sala de estar. Luego un gorgoteo bajo y húmedo, casi como un gemido. Ella giró y levantó la linterna. El haz de luz se iluminó vacilante en la pared del fondo y ahí estaba ella, la señora Patel. Había sido nuestra vecina desde que éramos tan solo niños. Solía dejarnos pan de limón en el patio. Tarareaba antiguas canciones de cuna indias mientras cuidaba el jardín. Y ahora ella estaba dentro de nuestra casa. Había entrado a rastras por la ventana rota, arrastrándose hasta el alféizar. Tenía las manos ensangrentadas. No por una herida, sino por el cristal. Ella no había intentado evitarlo. Sus rodillas estaban mal dobladas y su rostro estaba flácido. Un ojo se movía incontrolablemente, como si algo detrás intentara parpadear con ella. Mi amiga se estrelló contra el mostrador. ¿Señora Patel? La cosa inclinó la cabeza al escuchar su nombre. Entonces abrió la boca, pero no habló, solo gorgoteó. Era un ruido metálico y sordo, como el de una radio rota intentando captar una voz, y luego ella cargó contra nosotros. Mi amiga gritó y cayó hacia atrás. La linterna se deslizó por el azulejo y yo no lo pensé. Tenía que moverme. La palanca cayó con un crujido repugnante, una vez y dos veces contra ella. La sangre ahora salpicaba las paredes. Sus brazos se agitaban inútiles. La boca permaneció abierta todo el tiempo, todavía gorgoteando, y el tercer golpe la silenció para siempre. Su cuerpo se desplomó, pero no me moví yo. Me quedé ahí parado temblando, mirando lo que quedaba de ella. Mi amiga se arrastró a mi lado y tenía las manos sobre mis hombros. Me dijo algo, pero yo ya no la escuchaba. Yo acababa de eliminar a alguien a quien amaba, a quien yo conocía. Ya no era una persona. Era lo que quedaba de alguien. Pero lo peor no fue este crimen, fue el alivio que sentí después. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, como si mi cuerpo ya se hubiera adaptado a esta nueva regla. Tenía que sobrevivir, pasara lo que pasara. Yo limpié la palanca en su camisón y mi amiga no me detuvo. Ninguno de los dos tuvo tiempo de llorar. Ya no había tiempo para esto. No hablamos por un tiempo. La linterna zumbaba débilmente en el suelo. Su haz de luz atravesaba la cocina como un bisturí. El cuerpo de la señora Patel yacía inmóvil en el centro de la habitación. La sangre se había acumulado debajo de ella, empapando la lechada entre las baldosas. Yo me agaché a su lado y quité el viejo mantel de la mesa del comedor. Estaba descolorido, con un estampado floral azul y blanco, con una esquina quemada por una vela que tiramos durante una fiesta de Año Nuevo hace 5 años. Yo la extendí suavemente sobre su tierno cuerpo. No porque pensara que todavía era ella, fue porque se sentía mal dejarla expuesta así. Mi amiga estaba de pie junto al mostrador con los brazos cruzados. No había desviado la mirada ni una sola vez. Creo que necesitaba verlo y presenciarlo para asegurarse de que la cosa no se volvería a mover. Ella siempre fue muy dulce y amable. Yo dije en voz baja. Ella asintió, pero su rostro permaneció inexpresivo y cauteloso. Sí, lo sé. Ella trajo sopa cuando tuve bronquitis el invierno pasado. Sí, ya lo recuerdo. La linterna volvió a parpadear, se agachó y le dio otra cuerda. No podemos quedarnos aquí, lo siento, dijo ella con voz grave. Sabía lo que quería decir. No solo por la ventana rota, sino por todo.
La casa era demasiado pequeña, demasiado frágil. Un cristal roto y algo entró. No había segundo piso ni ningún punto estratégico. Solo 4 paredes delgadas y recuerdos que se filtraban en la alfombra. Podríamos ir al instituto. Tiene refugios contra tormentas y puertas gruesas. Quizás haya comida en el almacén de la cafetería, dije. Alondra asintió lentamente. Sí, también hay una enfermería y también puede que haya radios. Y por supuesto, lo olvidaba. Está sobre una colina. A esas cosas les cuesta más entrar sin que nosotros los veamos. Así que la colina puede ser un trabajo más duro para ellos. Finalmente me miró. No solo me miró de reojo, sino que me miró. «Sabes, no sé si lo lograremos», dijo. «Probablemente no lo haremos. Pero aquí tampoco lo haremos, así que tenemos que irnos». Me agaché y recogí la palanca. Reunió todo el equipo en nuestras viejas mochilas para acampar. Pastillas de agua, cinta adhesiva, gasa, los duraznos y la linterna de puerta. Eché un último vistazo al bulto que había debajo del mantel. «¡Oh, santo cielo! La pobre no tuvo tiempo ni de gritar», dije. Mi amiga hizo una pausa. «Sí, porque no podía». Y esas palabras se me quedaron grabadas. Cerramos la ventana lo mejor que pudimos, metiendo una silla debajo, aunque el marco ya estaba astillado. No aguantaría si volvían, pero nos dio tiempo, quizás unos segundos de ventaja. Retrocedimos hacia la puerta principal. Cada crujido bajo nuestras botas se sentía más agudo ahora. El aire también se sentía más frío, como si la noche afuera finalmente hubiera notado que seguíamos vivos. Y ahora volvió por nosotros. No tomamos las calles, eso hubiera sido un suicidio. En cambio, nos movimos por patios traseros y colándonos entre huecos en las cercas, agachándonos bajo setos descuidados y tendederos que se mecían como fantasmas en la oscuridad. La linterna de cuerda permanecía apagada. Era demasiado arriesgado encenderla. Nuestros ojos se adaptaron lo suficiente como para distinguir las formas, las siluetas de las casas, el destello de los cristales rotos y la quietud antinatural que hacía que cada sombra pareciera contener la respiración. El frío me atravesó la chaqueta. Mi amiga estaba aferrada con una mano a la correa de su bolso y con la otra a un cuchillo. No hablamos, no porque tuviéramos miedo de ser escuchados, sino porque no confiábamos en que nuestras voces no se quebrarían. A mitad de camino por la calle Cherry nos agachamos detrás de una reja oxidada en el jardín de un desconocido. Desde ahí teníamos una vista del cruce que teníamos delante. Era una intersección de 5 vías, una pequeña rotonda con un buzón derrumbado y con un triciclo congelado en plena volcadura. Escuchamos los gritos primero. No eran muy lejos, sino que era una mujer, afilado y muy real, no como las cosas distorsionadas y gorgoteantes que habíamos escuchado antes. Esta mujer estaba viva, era como nosotros. Nos apretamos con la valla de madera, mirando a través de una rejilla lo suficientemente ancha como para ver la calle que había más allá. Corría descalza por el centro de la calle, con un niño pequeño en brazos de unos tal vez 2 años, con rizos rubios, y tenía la cara manchada de sangre, la cual creo que no era suya. Su bata ondeaba tras ella, manchada de tierra y rasgada por un lado. Ella seguía mirando por encima del hombro, con los ojos desorbitados. «¡Por favor, ayuda! ¡Por favor!», sollozó tambaleándose, y entonces el niño chilló. Sus pequeñas manos se sacudieron hacia arriba demasiado rápido, demasiado bruscamente. Uno le agarró la mandíbula inferior, el otro se ensanchó detrás de su oreja. La mujer se quedó congelada a mitad de paso, confundida. Entonces él se la arrancó. Su grito no terminó. Su cabeza se giró hacia un lado con un crujido húmedo y bastante doloroso, y se liberó con un sonido que jamás olvidaré. La cara del niño no cambió, ni estaba enojado, ni siquiera triste, ni alegre. Estaba en blanco. Él dejó caer su cuerpo, luego se sentó a su lado. Él empezó a tirar de su cuero cabelludo como si fuera algo para pelar. Mi amiga se tapó la boca con la mano, con los ojos abiertos y muy húmedos. No sabíamos por qué este bebé se había convertido en esta cosa,
Me di la vuelta y apoyé la frente contra la valla, intentando no hacer ruido, intentando no imaginar qué le sucede a un mundo donde ni siquiera los niños se salvan, o peor aún, se utilizan como marionetas. Nosotros estábamos esperando hasta que la cosa que una vez fue un niño pequeño se arrastró hacia un desagüe pluvial y desapareció ahí adentro. Solo entonces nosotros nos movimos. Acortamos 3 metros más en silencio, con cada golpe de palanca que se sentía mucho más pesado. Mis pensamientos ya no eran míos, sino más bien estática, intentando reescribirse en algo útil. Pasamos una casa donde alguien había garabateado "No confíes en la voz" con aerosol rojo en el garage. La puerta de abajo estaba entreabierta y algo húmedo goteaba ahí. Nosotros no revisamos el interior, no era necesario. Cuando llegamos al borde de la colina detrás de la escuela secundaria, la ciudad ya parecía un recuerdo, pudriéndose desde adentro miembro por miembro. Y yo sabía en el fondo que esto nunca fue solo un apagón. La colina detrás de la escuela era más empinada de lo que recordaba, pero claro, esta noche todo se sentía tan raro, distorsionado por la adrenalina y por el trauma, como si alguien hubiera arrancado nuestro pueblo de raíz y lo hubiera reconstruido mal. Mi amiga y yo nos agachamos tras el muro de contención desmoronado que bordeaba el aparcamiento del personal. El gimnasio se alzaba ante nosotros, 2 puertas de emergencia oxidadas con barra de empuje, cerradas por supuesto, pero el cristal de una de ellas ya estaba roto. Ella asintió en dirección a ello. Tomé la palanca y empujé el borde en la fractura, presionando suavemente hasta que se deslizó hacia afuera con un chasquido seco. Otro empujón y el panel cedió. Nosotros entramos en la oscuridad. La escuela nunca se había sentido tan sin vida. Ni el zumbido de las máquinas expendedoras, ni el parpadeo de las luces de seguridad. Solo paredes sudando muy tenues ecos que no eran nuestros. El aliento de mi amiga se difuminaba en el haz de luz de la linterna al pasar junto a las gradas del gimnasio. Todo olía a sudor rancio y goma mojada. «Tenemos que ir bajo tierra, hay un refugio cerca de los vestuarios», susurró. «¿Recuerdas siquiera dónde está eso?» Ella no respondió ni yo tampoco. Nos habíamos graduado hace 3 años y en aquel entonces no prestábamos mucha atención a las señales de evacuación, solo a cómo escabullirnos sin que nos atraparan. Giramos por el pasillo detrás del gimnasio y seguimos el descolorido cartel de acceso solo para mantenimiento. La puerta del fondo estaba entreabierta, con una escalera de acero descendiendo a la oscuridad. Mi amiga volvió a encender la linterna y comenzamos a descender. El aire cambió al dar el tercer paso. Estaba más espeso, mucho más cálido, como caminar con el aliento de otra persona. La sala de calderas era más grande de lo que recordaba. El suelo era de hormigón, con tuberías expuestas que expulsaban óxido, y el agua se acumulaba bajo antiguos tanques que silbaban silenciosamente, incluso sin electricidad. Pero eso no fue lo que nos detuvo. Oh, no. Fueron las voces, los susurros demasiado bajos para entender. Yo levanté la palanca y mi amiga levantó su cuchillo. Doblamos la esquina y nos quedamos congelados. Habían 2 personas que estaban sentadas en un rincón junto al viejo panel de fusibles. Una linterna estaba pegada al mango de un trapeador. Una sostenía un martillo y la otra un cuchillo de chef. Ambos se giraron al escuchar nuestros pasos. «¡Oh, santo cielo!», murmuró el tipo bajando su arma. Tenía nuestra edad, quizás era un poco más joven. Era rubio, con una sudadera con capucha hecha jirones. Le temblaban las manos. La chica, por otro lado, estaba descalza, con las rodillas pegadas al pecho y los ojos abiertos, pero no enloquecidos. No estaban infectados. Tenían un cuaderno de espiral apretado contra el estómago como un escudo. «Yo te conozco. Tú trabajas en un teatro», le dijo a mi amiga. Ella parpadeó y dijo: «¿Eres Gina?». Ella asintió. «Pensábamos que éramos los únicos que quedábamos vivos». El tipo se puso de pie y dijo: «Ah, hola, yo me llamo Kyle. Hemos estado aquí encerrados desde que empezó esto. Algo anda mal aquí afuera». «Sí, no es broma, está todo mal», murmuré bajando la palanca. «Intentamos usar el refugio, pero la escalera se derrumbó hace años.
El Mo destruyó el nivel inferior, estamos atrapados en este piso, dijo Gina. ¿Cuántos estaban con ustedes?, pregunté. Ella hizo una pausa y luego contestó. Éramos 7. Entonces mi pecho se apretó. Kyle negó con la cabeza. Solo quedamos nosotros ahora. Yo no pregunté cómo fallecieron los demás. Algunas verdades eran demasiado grandes para la oscuridad. Mi amiga me miró y luego volvió a mirarlos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Ahora está tranquilo, pero no se quedará así. Kyle se acercó a la puerta de mantenimiento de acero y apoyó la mano contra ella. Esas cosas vienen en oleadas, como si buscaran en cuadrículas. ¿Ah, sí? ¿Y cuando encuentran a alguien, qué sucede?, yo pregunté. Él no me respondió, pero la forma en que sus dedos se crisparon decía bastante. Nos sentamos juntos en la oscuridad de espaldas a la vieja caldera, todos agarrando algo pesado, como una palanca, un martillo, un cuchillo y un recuerdo. En algún lugar por encima de nosotros, algo se arrastró por el suelo del gimnasio, lento y pesado, sin prisa, solo cazando. Gina susurró. «¿Saben que estamos aquí?» Yo no respondí porque yo también lo sentía. La sala de calderas respiraba a nuestro alrededor. Las tuberías crujían en el techo. El agua goteaba a un ritmo constante y parecía que el edificio estaba vivo, como si lo escuchara. No hablamos mucho después de eso. Simplemente nos sentamos contra el tanque oxidado, compartiendo una barra de proteína en silencio mientras Kyle miraba nerviosamente la puerta y Gina dibujaba símbolos en los márgenes de su cuaderno con dedos temblorosos, cosas que, según ellos, veía mientras dormía. Después de una hora, mi amiga se levantó y volvió a encender la linterna. «Quiero revisar el resto de la habitación». Yo la seguí. Había un pasillo estrecho detrás del tanque de agua, medio oculto por plásticos colgantes. Avanzamos con mucho cuidado de no pisar pernos sueltos ni raspar metal. El olor cambiaba a medida que pasábamos, menos a moho y más a algo podrido tras las paredes, algo que una vez fue humano, pero que hace tiempo había olvidado cómo. Pasamos junto a contenedores de basura apilados, piezas de aspiradora viejas y rotas y botes de pintura vacíos, y luego una puerta, una misteriosa puerta sin señal ni etiqueta, solo de un metal frío, con un teclado montado al lado del mango. Era el tipo de puerta que no se supone que debías notar. Mi amiga intentó alcanzarlo, pero antes de que sus dedos tocaran el teclado hizo clic. Estaba desbloqueada. La puerta se abrió con un silbido y el aire entró como si el edificio exhalara a través de ella. Yo levanté la palanca. Mi amiga empujó la puerta para abrirla lentamente, y dentro había una escalera, en espiral descendente, y más lejos de lo que cualquier sótano de una escuela debería haber llegado, mucho más lejos. El aire que subía desde abajo no era solo frío, sino que se sentía raro. Era como acercarse demasiado a un cuadro eléctrico zumbando, como mirar estática demasiado tiempo y creer ver una cara entre el ruido. Yo di un paso hacia atrás, mi amiga no lo hizo. Ella miró fijamente hacia la oscuridad y luego susurró muy por lo bajo. «Esto ya no es parte de la escuela». Kyle y Gina vinieron detrás de nosotros. «¿A dónde carajos lleva esto?», preguntó Gina. «No lo sé, pero creo que es por eso están aquí», dijo mi amiga. Ella se giró hacia mí y dijo: «Tenemos que bajar». «Oh, no lo haremos. Ya debemos sobrevivir esta noche, debemos esperar hasta el amanecer y escapar, nunca volver aquí». Ella me miró y dijo: «Yo no tengo miedo de ir hasta allá». Y estaba resuelto. Y fue entonces cuando lo volvimos a escuchar desde lo más profundo. Era un golpe, luego 3 golpes lentos y deliberados, igual que la puerta de la cabaña, igual que antes, y no bajamos, no esa noche. Solo sellamos la puerta y atascamos el pestillo con un trozo de varilla y nos retiramos a la sala de calderas con los demás. No sé qué había debajo de esa escalera. No sé qué provocó ese golpe, pero creo que nos recuerda y creo que todavía está esperando. No sé cuánto tiempo dormimos, si es que dormimos un poco. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver a este niño con sus manos y el sonido que hacía su columna.
Mi amiga estaba sentada frente a mí con los brazos metidos en la chaqueta y la cabeza apoyada en la caldera. Gina no se había movido, no al menos 20 minutos. Su lápiz había dejado de dibujar esos símbolos caóticos y en bucle en su cuaderno. Y Kyle estaba de pie cerca de la puerta otra vez. No había dejado de verlo desde que regresamos y entonces hubo un estallido. Todos nos quedamos congelados y hubo otro golpe, esta vez más fuerte. El metal vibró contra sus bisagras. «¡Retrocede!», susurró mi amiga. Dio otro portazo como si algo golpeara la puerta con todo su peso. Agarré la palanca y retrocedí hacia la esquina. Kyle tomó su martillo. Gina estaba gimiendo, con el cuaderno apretado contra el pecho como si fuera a absorber cualquier cosa que le sucediera. Entonces hubo otros 3 golpes, deliberados, medidos y familiares, exactamente al igual que la cabaña. La manija de la puerta no se movió y no tenía por qué ser así, porque estaba recordando. La habitación no tenía ventanas. Solo había una salida detrás de la caldera, la que juramos no abrir. Mi amiga me miró. «Este lugar ya no es seguro». Yo asentí y no discutimos. No había tiempo de hacerlo. Kyle y Gina agarraron sus mochilas. Mi amiga volvió a dar cuerda a la linterna y yo saqué la varilla de la puerta sellada y la dejé caer al suelo. Este se abrió con un silbido igual que antes. El mismo aire, con el mismo tirón antinatural. Pasamos a través y la puerta se cerró detrás de nosotros con un clic final y silencioso. La escalera descendía en espiral. Contamos 7, cada uno más estrecho que el anterior. Había tuberías a lo largo de las paredes, algunas aún calientes. Los escalones metálicos crujieron con nuestro peso, y a mitad de camino mi linterna iluminó algo que manchaba la pared con huellas de manos negras y grasientas. Docenas de ellas, como si alguien hubiera arañado hacia arriba intentando escapar. Gina no dijo ni una sola palabra, ni siquiera cuando pasamos junto a lo que parecía ser una bata de laboratorio hecha jirones atrapada en la barandilla de la escalera. Abajo había otra puerta, ancha y sin costuras, integrada en el hormigón como una bóveda, sin mango, claro. A su lado solo había un panel negro con un escáner del tamaño de la palma de mi mano. Su única luz roja pulsaba en su centro. Mi amiga se inclinó hacia adelante y dijo: «Esto tiene lector de huellas dactilares». «Oh, de retina», añadió Kyle. «Sí, de cualquier manera estamos jodidos, sea como sea», murmuré. Nos quedamos en silencio, de esos que llegan justo antes de darte cuenta de que no hay vuelta atrás. Entonces la luz roja parpadeó y parpadeó otra vez como si estuviera pensando. Nos quedamos ahí como estatuas, con el aliento empañado en el aire viciado. «Oh, creo que es biométrico, necesitamos una huella dijo Kyle rompiendo el silencio. «Necesitamos a Carter», dije. La palabra salió de mi boca antes de poder detenerla. Mi amiga se giró hacia mí y entrecerró los ojos, pero el escáner lo escuchó. La luz roja se congeló y luego se volvió verde. Un tono bajo zumbó desde algún lugar detrás de la pared y luego... «Alondra Roth y Ángel James. Autorización civil confirmada». Mi sangre se convirtió en hielo. La voz ya no era mecánica, era demasiado limpia y demasiado suave, como si alguien hubiera grabado un susurro y filtrado todo lo humano excepto el ritmo. «Código de directiva aceptado. Subacceso al sitio 12 desbloqueado». Luego se escuchó un clic y luego otro. La grieta en la pared se abrió con un aliento, no como una puerta, sino como carne abriéndose paso a lo largo de una vieja cicatriz. El aire que salía era más frío que antes y mucho más seco. No olía a amonia, podredumbre, ni siquiera a polvo. Olía a silencio estéril y a electricidad vieja. Mi amiga dio un paso atrás. «¿Qué carajos es esto?», dijo. Kyle nos miró como si estuviéramos hablando con acertijos. «Oigan, ¿cómo diablos esa cosa saben sus nombres?» Yo no lo sé», dije. «Pero sí que lo hace, o al menos eso temía». Nos quedamos mirando el oscuro túnel que había más allá de la puerta ahora abierta. No había luces, solo oscuridad total y profunda. Gina fue la primera en moverse. Sin decir palabras, encendió su pequeña linterna. Una simple linterna de bolsillo con un parpadeo débil y entró.
Mi amiga la siguió y el siguiente fue Kyle. Yo dudé en el umbral. Algo en mí se apartó de esa puerta, algo profundo y primario, como si lo que aguardaba más allá no estuviera hecho para ser, bueno, visto, pero fui de todos modos, porque eso fue lo que hacen los sobrevivientes. Van donde el silencio se abre para ellos. El túnel dio paso a la luz. No parpadeaba, ni siquiera es orgánico, y las luces fluorescentes frías eran blancas y fijas, de esas que se usan en lugares donde no se permiten errores. Entramos en una sala limpia, con el techo bajo, paneles blancos y rejillas de ventilación zumbantes. Todo olía a alergia, estática y algo penetrante debajo, como ozono adherido a una mesa de operaciones. Aquí no habían cadáveres, ni siquiera sangre, solo observación y 2 escritorios, una hilera de monitores planos, apagados, en modo de espera. Había uno que sí que estaba encendido. Ya estaba iniciando sesión. En la esquina superior había un perfil que decía Dr. Isaac Thorne, nivel de autorización 3, fuera del sitio. Mi amiga dio un paso adelante y tocó el ratón. La pantalla de repente se iluminó y habían 4 archivos en el escritorio, cada uno sin icono. Solo había nombres. Estaba Ángel James, Rod Alondra y directiva del proyecto 131, asunto 18C. Gina se inclinó sobre el escritorio y preguntó enojada: ¿por qué están sus nombres aquí? Yo no hablé. Hice clic en el mío primero. El documento se abrió en una ventana blanca, sin formato ni título, solo había texto. Identificación civil. Ángel. Se inició la observación tras la exposición secundaria del sujeto a la anomalía del campo del sitio 17. Se detectó estabilidad emocional, indicador de TEPT elevado, índice de carácter, resiliencia pasiva, riesgo principal, ruptura inducida por el apego, escalada de prueba aprobada, resultados pendientes. Nota: el umbral de exposición se acerca a la fase 2, vigilar de cerca la posible ruptura de la contención. Yo parpadeé con fuerza. «Oigan, ¿qué significa todo esto?», preguntó Kyle. A continuación hice clic en el archivo de mi amiga. Fue mucho más corto. Decía: Identificación civil, Alondra Roth, seleccionada por su estabilidad de enlace de anclaje, resiliencia histórica en entornos de alta tensión, fuerte candidata para la reclasificación de activos, a la espera del resultado del ciclo de exposición actual. Resultados monitoreados según la directiva 131. Los labios de mi amiga se movieron, pero no salió ningún sonido. Estabilidad de enlace de anclaje, ¿qué demonios significa eso?, ella dijo finalmente, y yo no respondí. Ninguno de nosotros lo hizo, porque la palabra que quedó en el aire fue lo que no explicaban. Todo sobre una prueba. No fuimos víctimas. Éramos sujetos, y alguien había estado observándonos todo el tiempo. Hice clic en el siguiente archivo. Proyectiva Directiva 131. Prueba de modelo de personaje exitosa. Reacciones de estrés de civiles dentro de los límites permitidos. Ciclos de respuesta urbana alineados con el índice predictivo. Anomalías restantes dentro de los límites proyectados. Nota: un aumento imprevisto tras el evento del sujeto 18 se ha producido datos secundarios de interés. Preparar el sitio 12 para encierre tras un periodo de observación de 48 horas. Se instruyó a los recursos locales para que se aíslen. No hay testigos, solo resultados. Mi amiga susurró lo siguiente: ellos nos van a eliminar. Luego hice clic en el último archivo. Sujeto 18C. Estado desaparecido. Última interacción confirmada. Sitio de extracción censurado. El incidente resultó en una brecha en cascada. Heraldo 000 confirmado activo, Tierra 1724. Se detectó un residuo interdimensional. El sujeto 18C ya no se puede localizar mediante métricas estándares. Reclasificación perdido. Se ordenó a los activos de la división detener la búsqueda, monitorear todas las anomalías de los cables para detectar indicadores de resurgimiento. Si regresa a 18C, prepara la directiva alfa. El expediente terminó allí sin firma ni marca de tiempo, sin explicación. Había una última línea, añadida en letra más pequeña, casi como una nota garabateada por otra mano.
Si el heraldo estaba recordándolo, no estaría solo por mucho tiempo. La pantalla parpadeó una vez, luego se volvió negra. La pantalla permaneció oscura. No hubo reinicio ni solicitud de contraseña, solo el suave zumbido de la electricidad desviándose a otro lugar. No hablamos durante mucho tiempo. Entonces mi amiga dijo lo que todos estábamos pensando. Si hubo un Dr. Thorne, no se desconectó. Se giró hacia el pasillo que salía de la sala blanca. Un descolorido letrero verde de salida sobre él parpadeaba con la suficiente energía como para mostrar que el pasillo se extendía aún más. No había cámara en la esquina, solo cables, y el olor del aire que no había sido perturbado en mucho tiempo. «Veamos si queda alguien más», dijo. Yo asentí, no porque quisiera, porque no me imagino quedarme aquí con estos archivos. El pasillo más allá de la sala limpia era más frío y más vieja. Habían muros de hormigón y ventanas, solo largas puertas de acero sin ventanas cada 4,5 metros, cada una marcada con un número de serie de 5 dígitos grabado en la pared. Abrimos la primera. Era una oficina vacía, con un escritorio, archivador y planos enrollados de nuestra ciudad, clavados todos en un tablero de corcho con docenas de marcas rojas, parques, escuelas, intersecciones. Mi amiga pasó los dedos por una chincheta clavada sobre nuestra calle. «Esto tiene semanas, quizás más», dijo. Gina tomó un portapapeles del escritorio. Había una sola línea en la última página. La desviación del compartimento se produjo antes de lo previsto. Se requieren ajustes. Se mantiene la contención. Nosotros nos trasladamos a la habitación siguiente. Una habitación con literas vacías. Habían 4 camas en total. 3 estaban hechas y una sin hacer. Una bolsa de lona negra en el suelo, dentro con equipo de la división. Bolsas de combate, un botiquín a medio usar, un manual desgastado con la etiqueta Recuperación de sujetos nivel 2. Kyle la abrió con casi todas las páginas que habían sido arrancadas. Solo una quedaba, garabateada con un marcador negro, decía lo siguiente: «No sigas la luz, no es tuya». Dejó caer el folleto y retrocedió. Nosotros seguimos adelante, a otra oficina. Esta sala estaba llena de monitores aún encendidos, cada uno mostrando imágenes estáticas del pueblo sobre nosotros, manzana a manzana, casa a casa. Una pantalla mostraba nuestra cocina. El haz de luz de la linterna parpadeó sobre él. Gina empezó a llorar. La última puerta era diferente, no tenía ninguna marca, sin número de serie. Solo una huella dactilar borrosa en el panel de vidrio donde antes estaba la placa con el nombre. Yo la abrí lentamente. La habitación de más allá era más fría y más pequeña. Era un escritorio destrozado. La sangre se extendía por la pared del fondo como si algo se hubiera arrastrado por ella. Pero en el rincón de la habitación se encontraba la cosa más escalofriante que había visto en toda la noche. Era una silla. No estaba atornillada, ni siquiera estaba dañada, simplemente colocada perfectamente en el centro de un anillo de vidrio grabado en el suelo. Encima había una sola cámara montada en el techo, totalmente rota. A su lado había un fregadero de acero inoxidable. Aún estaba funcionando. Había un goteo fino y constante y ya no había cadáveres. No había señales de lucha. Simplemente la sensación de que habíamos llegado al final de algo que no terminó limpiamente. Kyle habló por primera vez en lo que parecieron horas. Estaban observándolo todo, haciendo pruebas, y luego se giró hacia mí. «¡Te eligieron!». Yo negué con la cabeza. No solo a nosotros, a todo el pueblo». Mi amiga miró hacia la silla, luego hacia el techo y luego susurró: «No, este no debe ser el final». Y sí, ella tenía razón, porque en algún lugar profundo debajo de esta instalación, bajo el cemento, bajo el frío y el alambre y los años de silencio, algo golpeó solo una vez. Fue muy suave, pero lo escuchamos. El golpe no se produjo más, pero algo en el aire había cambiado. Estaba más pesado y presurizado, como si la instalación hubiera inhalado y estuviera esperando exhalar. Nos miramos fijamente en la penumbra y nadie se movió. Entonces mi amiga inclinó la cabeza hacia el techo. «¿Oyes eso?». Nos quedamos quietos.
Fue débil, algo se movía en las rejillas de ventilación de arriba. Fue muy lento y deliberado, no mecánico, como un hueso rozando el metal. Kyle agarró la linterna y la apuntó hacia arriba. Lo que sea que haya golpeado, ya se está moviendo. Volví a examinar la habitación intentando encontrar otra salida, otra pista o cualquier cosa. Fue entonces cuando Gina se arrodilló junto a la pared del fondo y abrió una estrecha rejilla cerca del suelo. Es el sistema de ventilación. Este edificio es bastante viejo. El sistema de climatización corre por los cimientos y se duplica en los pasillos superiores, dijo. Kyle entrecerró los ojos y observó el pasillo. Es demasiado estrecho como para que quepa una persona. No, es demasiado estrecho para nosotros, añadió mi amiga. Pero no por eso, dije. Se levantó rápidamente y dijo, no nos quedaremos aquí. Señalé hacia la sala de vigilancia. No tenemos por qué hacerlo. Si los monitores siguen recibiendo señal, el sistema podría estar activo. Podemos acceder a una terminal de control. ¿Y hacer qué?, preguntó Kyle. Descubrir hacia dónde va, De vuelta en la sala de observación, encendimos la consola bajo los monitores. Un solo botón parpadeaba en naranja junto al teclado. Diagnóstico en vivo, acceso limitado. Mi amiga lo golpeó. Ocurrieron 3 cosas a la vez. Número 1. Los monitores se encendieron uno tras otro. Imágenes de seguridad granuladas y verdosas de los pasillos internos de la instalación. Número 2. Una pequeña cámara de ventilación se encendió. La cámara 7B vista desde la esquina superior de los huecos del techo. Número 3. El sistema de sonido del techo crepitó. Se detectó una brecha en la subcapa. Estado de contención comprometido. Luego de esa señal hubo silencio. Nos inclinamos para mirar la cámara 7B. Algo había en el conducto. No se acercaba a nosotros, ni siquiera se apresuraba. Se arrastraba lento y largo. No tenía la forma adecuada. Solo podía ver destellos y extremidades doblados al revés, con una espalda que parecía ondularse, con ojos demasiado quietos, demasiado extraños. Se detuvo por un segundo, luego levantó la cabeza. ¿Estaba ahora sonriendo? Gina se apartó de la pantalla. Eso no es una persona. Sí, nunca se supo qué sucedería, contestó mi amiga. Los monitores no dejaban de cambiar de habitación en habitación, entonces uno me llamó la atención. Era un pasillo. Justo en el centro de la pantalla era un segundo túnel de acceso, etiquetado como nivel -3, con una puerta entreabierta sin movimiento. De ahí provino el sonido, señalé. Kyle se acercó y dijo, hay un cruce más adelante, una especie de acceso de servicio, quizás una estación de comunicaciones. Mi amiga me miró. O sigues lo que está en el conducto, o sigues de donde vino. El monitor parpadeó nuevamente. Esta vez, una cámara que no habíamos tocado cobró la vida. Cámara 00. No tenía etiqueta ni ubicación. Solo una imagen fija de la sala de observación en la que estábamos. La transmisión en vivo, todos nosotros éramos visibles, enmarcados perfectamente. Luego, fotograma a fotograma, comenzó a enfocarme. La señal estaba distorsionada. Las palabras aparecieron en la esquina inferior. Sujeto presente, anclaje de amarre estable. Entonces, el cursor en la terminal se movió solo. Alguien o algo estaba observando. Me alegra de que hayan llegado hasta aquí. Los demás no fueron lo suficientemente fuertes. Escuchamos una voz. Apagué de golpe el monitor y todo se volvió negro. Ok, ahora todos vamos al túnel. Vamos, dije. Bajamos al nivel -3. El aire era más frío. Las luces del techo parpadeaban, pero nunca se encendieron del todo. Las luces estroboscópicas de emergencia cada 6 metros nos iluminaban con lentos pulsos de luz blanca y roja. Al final, el túnel tenía una pronunciada curva, y esperando allí había una puerta de acero reforzada. No estaba limpia, no era brillante como las demás, este era más viejo y lleno de cicatrices. La palabra Com Station 03 escrita con pintura descolorida sobre ella estaba ahí. No había escáner, solo una rueda mecánica. Kyle lo agarró, gruñó y la abrió. Gimió y se abrió lentamente, y caminamos hacia adentro.
Ahí había un centro de comunicaciones, tecnología retro, consolas llenas de polvo y baterías de reserva agotadas. Contra la pared del fondo había una radio todavía activa parpadeando, con una pequeña luz verde parpadeando debajo de la esfera. Kyle se sentó frente a la radio como si fuera a quemarse. Sus dedos se cernían sobre los diales sin saber por dónde comenzar. Mi amiga se inclinó y ajustó la frecuencia por instinto. División opera con canales encriptados. Prueba cualquier cosa que termine en coma 9. Sintonizó 143.9, luego 88.9 y solo había estática y silbido y más estática. Entonces escuchó un clic, un cambio de tono. Alguien estaba ahí. Mi amiga tomó el micrófono y dijo: «Hola, ¿qué tal? Soy Alondra Roth, de identidad desconocida, de clase civil. Estoy aquí con Ángel, James y 2 personas más. Estamos en el sitio 12. Hay algo muy mal aquí debajo». Entonces escuchó una estática crepitante y entonces... «¡Oh, son ustedes!». Al escuchar la voz se me encogió el estómago. Era él, con una voz tranquila, medida y exacta. El hombre que nos miró a través del vidrio, el papel y los cables. «No deberían estar transmitiendo desde esta estación». La voz de mi amiga se quebró. «¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estamos en tus archivos? ¿Por qué este lugar nos conoce tan bien?». Carter no respondió de inmediato. Entonces: «Bueno, la contención falló en varios sectores y el ensayo avanzó. Los resultados de campo superaron las proyecciones». «¿De qué hablas, loco? No nos apuntamos a esto, ni siquiera sabíamos que estábamos en uno», grité por el micrófono. No era necesario». Hubo silencio. Nosotros continuamos esperando y continuó: «La extracción no está autorizada. Los parámetros de la división prohíben la intervención durante los periodos de evaluación activos. No están autorizados para el contacto». Ahora la mano de mi amiga temblaba sobre el micrófono. «No somos activos, somos personas», ella dijo. «No, ustedes eran personas». Eso cayó como un martillo. Entonces su tono cambió solo un poco. «¿Quieren sobrevivir? Bueno, vayan a las afueras del pueblo antes del amanecer. Si siguen vivos, cuando se cierre la ventana, yo los marcaré como estables. Los informaré hasta entonces». Gina susurró lo siguiente: «¿Y qué? ¿Eso es todo?». Yo me quedé mirando la radio con la rabia hirviendo en mi garganta. «Él nos está viendo morir». «No, nosotros estamos observando». Hubo una pausa y una última frase: «Lo que lo sigue ahora no es nuestro». La línea se cortó. Nosotros nos sentamos ahí por un momento. No respiramos, no parpadeamos, solo procesamos. Mi amiga se giró hacia mí y dijo: «No podemos permanecer bajo tierra ahora». Yo asentí. Gina apretó su cuaderno con más fuerza. «Sí, tenemos que volver arriba». Kyle se puso de pie con su voz que estaba ronca. «Hasta las afueras de la ciudad». Todos sabíamos lo que eso significaba. Kilómetros de oscuridad, criaturas acechando en los espacios entre la memoria y el músculo, cosas que vestían la piel de nuestros vecinos y tal vez algo peor, pero ya no teníamos elección. La única salida era ir hacia adelante. Abandonamos la sala de radio sin decir otra palabra. Nadie preguntó si Carter estaba diciendo la verdad. Nadie preguntó qué pasaría si no llegáramos al borde de la ciudad, porque ya lo sabíamos. Cualquiera que haya sido esta prueba, no se trataba de supervivencia, se trataba de vernos corromper. De vuelta en la sala de vigilancia, mi amiga actuó con rapidez. Abrió el panel bajo los monitores y expuso el cableado y encontró el cable correcto. «Anulación de seguridad sector D. Al activar estos, activarán todas las sirenas de emergencia del sitio 12. Puertas, cerraduras, zonas de contención. Si algo sigue vivo aquí abajo», dijo. Yo voy a ir por el ruido». Terminé. Ella asintió, luego tiró del cable. Las luces de arriba se pusieron rojas y una alarma cobró vida y corrimos. La trampilla de acceso al alcantarillado estaba oxidada, pero aún intacta. Una puerta lateral estaba cerca de la escalera inferior. Kyle la abrió con la palanca y descendimos al túnel. El aire era peor aquí abajo porque estaba mojado y cobrizo, como si las propias tuberías hubieran sido purgadas. El pasaje descendía en pendiente, estrechándose a medida que avanzábamos. Habían muros de hormigón bordeados por finos chorros de agua.
Rejillas en lo alto por donde se filtraban destellos de la noche en rayos lechosos. Nos movimos en fila. Primero mi amiga, luego Gina, luego Kyle y luego yo. Nuestros pasos resonaban con un extraño y retardado tartamudeo, como si alguien caminara detrás de nosotros, justo medio segundo tarde. Gina susurró algo sobre el olor. Mi amiga mantuvo la mirada hacia adelante y Kyle, intentó hablar. Era como si no dijera algo humano, o pudiera dejar de serlo. Siempre quise ir a Florida, como visitar a mi abuela. Tiene una casita cerca de Naranjos. Dijo que podía usar la habitación de invitados cuando quisiera. Dijo con la voz demasiado alta para el espacio reducido. Nadie respondió. Sí, yo pensé que lo haría este verano. Yo ahorraría y quizás tomaría un autobús. Me sentaría en el patio con ella y tomaría limonada de esos frascos tontos que siempre guarda en el congelador. Su voz se quebró. Entonces escuchó un pop húmedo. No de su boca, sino detrás de algo de él. Se tambaleó hacia adelante y su respiración se entrecortó bruscamente. «Oye, Kyle, ¿estás bien?», dijo mi amiga. Entonces algo le atravesó el pecho. Un zarcillo negro y brillante surgió de entre sus costillas, largo y resbaladizo, segmentado como la pata de un insecto, pero que pulsaba como si estuviera vivo con aliento y pensamientos. Lanzó un golpe en el aire y luego tiró hacia un lado arrastrando a Kyle, que gritaba hacia un túnel lateral que ninguno de nosotros había visto. Su grito fue ahogado, burbujeante y luego se desvaneció desapareciendo. Mi amiga corrió hacia adelante, agarró el borde del túnel. «No, no lo hagas, aún no ha terminado de comer», dije agarrándola del brazo. Nos quedamos ahí congelados. El túnel lateral se abría como una herida en la pared. Gina ahora sollozaba en silencio, como una niña pequeña que no quería ser castigada por llorar. Yo apagué mi linterna. Lo que sea que estaba aquí abajo nos había visto y nos había escuchado, y ahora sabía que éramos -1. No dijimos otra palabra durante la siguiente milla, no hablamos después de que Kyle murió. Nadie lloró y ni siquiera gritamos, porque aquí abajo en la oscuridad, donde el aire vibraba con el aliento de algo más, el dolor era un sonido que no podíamos permitirnos, así que nos movimos más rápido. El agua nos llegaba hasta los tobillos. El túnel se estrechaba. Más adelante había una escalera oxidada que se extendía hasta una trampilla de mantenimiento, la que mi amiga juraba que conducía a las afueras del pueblo, del lado norte, más cerca del límite del bosque. Ella fue primero y luego yo. Gina dudó antes de subir. Su mano rozó la pared manchada de sangre. Era la de Kyle o la suya, no lo supe. Había permanecido en silencio desde que el zarcillo lo apartó, con la mirada clavado en el suelo como si caminara junto a una sombra. Yo le ofrecí una mano, pero no la aceptó. Salimos a la niebla. La ciudad olía peor ahora, a podredumbre bajo una lona, a carne envuelta de plástico. Los cables eléctricos se desplomaban en el horizonte como venas tensas. Los letreros de las calles colgaban de lado, y reinaba el silencio. Mi amiga observó la calle y susurró: «Ya casi hemos llegado. Pasaremos la siguiente colina». Gina finalmente habló. «No, no puedo hacerlo». Su voz era plana y hueca. Mi amiga se giró y dijo: «Lo siento, pero no tienes elección». «Sí, sí tengo, y creo que ya no quiero correr», dijo ella. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder, una risita diminuta, húmeda y equivocada vino de los arbustos a nuestra izquierda. Luego el chasquido de unos pequeños pies sobre el pavimento mojado. Nos giramos justo a tiempo para ver al niño pequeño, el que habíamos visto antes, con los mismos rizos ensangrentados, los mismos pies descalzos y la misma cara que parecía haber olvidado cómo parpadear. Gina se congeló. La cosa se movió muy rápido, demasiado rápido. Se abalanzó sobre ella como un chillido, como un monitor de bebé al revés. Sus diminutas manos la rodearon por la muñeca y la tiraron hacia atrás con un crujido espantoso, y ella gritó. Esa cosa la mordió. Largos cortes se abrieron en su antebrazo, irregulares y profundos, salpicando sangre por la acera. La criatura se le colgaba como un parásito, royendo y arañando, con los dedos moviéndose como si intentara hundirse. Mi amiga gritó y se abalanzó. Yo ya estaba corriendo.
Agarré el martillo del bolso de Gina donde lo había dejado caer. La cosa giró la cabeza con la boca aún pegada a su brazo y me observó todavía sonriendo como si lo supiera, tal como lo recordaba. Bajé el martillo y le pegué. Esa cosa chilló y se retorció como una araña moribunda, pero no se soltó. Le di un golpe más. El sonido era húmedo y definitivo. La cosa se desplomó, se retorció y luego se quedó inmóvil. Lo que fuera que había sido ya no estaba aquí. La sangre se acumulaba bajo sus extremidades retorcidas. Gina cayó de rodillas sollozando con los dientes apretados. Su brazo colgaba inerte, doblado en un ángulo equivocado. Mi amiga arrancó tiras de su camisa y empezó a vendar las heridas rápido pero con cuidado. «Tenemos que irnos. Ese ruido no era algo que podamos evitar», yo dije observando la arboleda. Mi amiga asintió, pero Gina simplemente permaneció sentada allí acunando su brazo arruinado. «Esto no solo se trata de supervivencia, nos están estudiando», susurró. No discutimos porque ella tenía razón. Nos movimos lentamente a través del bosque. El peso de Gina se desplomó entre nosotros. Respiraba entrecortadamente y tenía la cara manchada de sangre y sudor. Mi amiga la sostenía casi por completo, rodeándola con un brazo por la espalda, susurrándole palabras de aliento entre jadeos. Su brazo roto colgaba a su costado, estabilizado a toda prisa con cinta adhesiva y ramas. No había dicho ni una palabra desde que estaba con este niño pequeño, y yo tampoco. Los árboles habían aclarado más adelante, lo justo para mostrar la pendiente que se extendía más allá. Este era el límite del perímetro, el borde de la ciudad. Ya estábamos cerca, y fue entonces cuando vimos al perro. Surgió de entre dos pinos podridos. Era grande y sarnoso, con extremidades más largas de lo debido. Tenía los ojos hundidos, casi absorbidos por el cráneo. Su mandíbula colgaba abierta, flácida y temblorosa, al ritmo de un jadeo sin aliento, pero no emitía ningún sonido. Su piel se contrajo, no por pulgas, sino por algo debajo. Estaba infectado, no había ninguna duda, y estaba muerto en nuestro camino. Nos quedamos congelados. El viento sopló. El perro se estremeció otra vez. Luego olfateó el aire y se dio la vuelta. Caminé de nuevo hacia los árboles. Mi amiga no se movió hasta que se fue y yo no respiré. Gina gimió apenas consciente ahora. Y luego, justo después de la siguiente cresta, vimos el borde. Era un pequeño claro, un camino estrecho, una señal oxidada, medio engullida por las enredaderas que decía: «Gracias por su visita a Pine Hollow». Nosotros cruzamos esa línea y entonces los focos nos iluminaron. Fueron brillantes, blancos y silenciosos. 3 figuras emergieron de la arboleda con los rifles bajados pero listos. Eran de la división. Se podía oler antes de que dijeran una palabra. Olían a tela estéril y limpia, ozono y algo metálico debajo. Otro dio un paso adelante. Tenía un abrigo largo, cabello plateado en las sienes, con ojos tranquilos que no parpadeaban mucho. Era Carter. Él no parecía sorprendido, ni siquiera impresionado. Simplemente estaba satisfecho, como un hombre que ve a sus ratas de laboratorio llegar finalmente a la meta del laberinto. Las piernas de mi amiga casi se doblaron. Gina, por otro lado, se desmayó. Yo mantuve el martillo en mi poder. Carter hizo un gesto a los médicos. Se acercaron rápidamente y separaron a Gina con cuidado. Revisaron las muñecas de Alondra y me iluminaron los ojos con una linterna. Uno de ellos empezó a vendarme la herida del hombro que ni siquiera me había dado cuenta de que sangraba. Entonces Carter finalmente habló. «¡Felicidades! ¡Lo han logrado!», dijo con voz suave y tranquila. Mi amiga lo miró con odio ardiendo en su rostro. «¿Sabías que estábamos ahí, maldito desgraciado?» «Sí, claro que sí, siempre estábamos vigilando». «¿Y qué sucedió con Kyle?», pregunté. Carter se giró hacia mí lentamente. «Siempre hay pérdidas, chico, es parte de la métrica». Las luces zumbaron y los médicos terminaron y nos entregaron sobres negros como antes. Carter dio un paso adelante, lo suficiente como para que pudiera ver las líneas alrededor de sus ojos. Él sonrió débilmente. «Te mantuviste firme, Ángel. Mejor que en Pine Hollow. Mejor que el grupo Trial Rojo.
igual que la última vez que nos vimos. Yo abrí la boca para preguntar cuándo, pero él ya se estaba dando la vuelta. Caminaba de nuevo entre los árboles como si fuera solo otro día. Solo era un resultado. Mi amiga lo vio desaparecer. Luego se giró hacia mí y preguntó: ¿ahora qué vamos a hacer? Miré el sobre que tenía en la mano. Luego al borde del bosque detrás de nosotros, y por un largo y frío segundo no tuve una respuesta. Porque sabía una cosa con certeza: cualquiera que fuera la prueba que la división nos estaba haciendo, nosotros la aprobamos. Y creo que esa es la parte que más debería asustarnos. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.